Señor. He bendecido, Señor Dios, y en esta noche le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, creyendo en el nombre poderoso del Señor, que su nombre es exaltado y glorificado, que el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros. Hemos hablado más de un mes, llevamos hablando del precioso Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando del fruto y de las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de la fe. Yo no sé cuántos se han dado cuenta, cuántos han meditado cada lunes en esta palabra que hemos compartido, pero yo meditaba y yo decía, ¿será que no se han dado cuenta que todas las virtudes del fruto del Espíritu Santo nos llevan a Cristo? Todas nos llevan a Cristo, absolutamente todas. Ahí no hay nada que no tenga nada que ver con Cristo, absolutamente que no. Todas las virtudes y el fruto es el carácter de Cristo. Por eso alguien dice, ¿y cómo era Cristo? ¿Y cómo puede describirlo? Pues el fruto del Espíritu es el carácter mismo de Cristo. Y por eso el Espíritu Santo necesita formar a Cristo en nosotros. Y ese formar a Cristo en nosotros significa formar las virtudes del fruto del Espíritu en nosotros para poder llevarlas. Ya les dije, nosotros no podemos producir el fruto, no podemos esforzarnos y decir, Señor, es que yo quiero paciencia, pero es que yo no tengo, Señor, yo me esfuerzo. Usted no necesita esforzarse, usted lo que necesita es tener más intimidad con Dios, porque el fruto lo produce el Espíritu Santo en nosotros. Y los pámpanos que somos nosotros son los que llevan el fruto. Y los pámpanos están pegados ¿de qué? De la vid, que es Cristo Jesús. Entonces, partiendo de ahí, hoy vamos a hablar de la fe. Y yo meditaba, he hablado tanto de fe. Jaime, que tiene años, que ha escuchado la palabra, sabe que yo hablo mucho de fe. Muchísimo de fe, porque voy a decirles algo, si yo no tuviese la fe que yo tengo ahora, 1, yo no estaría en este mundo, 2, yo no estaría predicando a Cristo, 3, yo no estaría todos los días peleando la buena batalla de la fe para permanecer y alcanzar la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Déjeme decirle, yo tengo las luchas que tal vez usted no tiene, pero yo no tengo las que usted tiene tal vez, pero igual soy humana, igual tengo luchas, igual peleo con el Señor y le hablo y le digo, pero Señor, y esto. Todos, de alguna manera, absolutamente todos, tenemos nuestras propias batallas que librar. Y aunque querramos meternos en los zapatos de alguien, no va a ser posible, porque son los zapatos de alguien. Es más, voy a decirle algo tan tremendo, que muchas personas se prestan los zapatos entre sí. Personalmente, no me gusta. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Porque sus zapatos, si usted los ha usado, usted camina de una forma que su zapato se ha moldado a usted, a su pie, a su forma de caminar. Entonces, cuando usted le presta su zapato a otra persona, esa persona camina de otra forma, su pie es de otra forma, y por lo tanto, cuando le devuelve el zapato a usted, ya usted lo siente extraño, lo siente raro. ¿Por qué? Porque otra persona lo usó. Entonces, básicamente, eso es lo que quiere decir. Y quiero hablar sobre la fe. Y voy a hablar de esa virtud del fruto del Espíritu, que es la fe. La fe. Hebreos capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y de verdad que yo le decía, Señor, yo voy a hablar de fe. ¿Qué voy a decir? ¿Que Abraham el padre de la fe? No, Abraham el padre de la fe, no. Pero que entonces de Hebreos 11, que habla de todos los de la fe, ahí debe estar. No. Y voy a decirles hacia dónde me llevó el Señor, porque quiero que usted pueda entender en esta noche algo bien especial. Salmos capítulo 22.
Salmos capítulo 22. Y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Decía David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. David clamaba al Señor y se sentía abandonado. Se sentía que clamaba y nadie le respondía y nadie le contestaba, y le decía: pero si tú ayudaste a las generaciones pasadas, ¿por qué no me hablas a mí? ¿Por qué no me contestas a mí? Y dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Decía David: yo no soy nada y estoy despreciado del pueblo. Nadie me quiere. Y todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Dios, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. La gente se burlaba, la gente atacaba a David y se burlaba y le decían: no sigue a Dios. Pues entonces que vaya, que Dios lo salve, que Dios haga el milagro, que Dios le responda. Y David le clamaba al Señor y le decía: pero mira lo que está sucediendo. Y dice: pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, le dice David. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Era un clamor de David, estaba desesperado, clamaba la ayuda del Padre, clamaba la presencia del Padre, clamaba una respuesta del Padre. Y dice: me han rodeado muchos toros, fuertes como toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron y mi corazón fue como cera. Y continúa David diciendo todo el sufrimiento y toda la persecución que ha venido sufriendo. Pero me llama la atención, y no lo voy a leer, no lo voy a terminar de leer por el tiempo. Pero vamos a ir al versículo 25. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Dios los que le buscan y vivirá vuestro corazón para siempre. Termina diciendo David: se acordarán y se volverán a Dios, y todos los confines de la tierra y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Dios es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, y se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Dios hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia, pueblo no nacido aún, y anunciarán que él hizo esto. David termina alabando al Señor. David termina adorando al Señor. Después de que se queja, después de que le dices que tú no me oyes, David termina alabando al Señor. David termina reconociendo que Dios es Dios, que es el poderoso, que está por encima de todo, que merece la alabanza, que merece la adoración. Tremendo lo que estaba pasando. Uno diría: pero ¿cómo es posible esto? Todo el sufrimiento. Y usted dirá: ¿de qué se trata esto? Y quiero llevarlo al Evangelio de San Mateo, capítulo 27. Evangelio de San Mateo, capítulo 27. Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 46. El momento donde Jesús tuvo que hacer uso
de la fe como en ningún otro momento. Jesús tenía fe, fue el autor y consumador de ella. Y él oraba por los enfermos y sanaban, oraba por los endemoniados y eran libres. Pero llegó un momento en la vida de Jesús que en ese momento más que nunca necesitó de la fe. ¿Sabe que hay momentos en tu vida? Todos los días practicamos la fe. Todos los días practicamos la fe. Pero hay momentos en tu vida que tendrás que aferrarte a la fe sí o sí. Entiendas o no entiendas lo que está sucediendo en tu vida. Hay momentos en que tocarás fondo por la necesidad, por el dolor, por la escasez, por la enfermedad, por lo que estés viviendo en tu vida. Y son los momentos en donde el diablo aprovecha para robar la fe, para saquear la fe. La tentación. De pronto estás en una tentación tan fuerte que estás a punto de caer. Necesitas aferrarte de esa fe, del fruto del Espíritu, de esa virtud, del fruto del Espíritu, de esa fe. De esa fe. Y en el Evangelio de San Mateo capítulo 27 versículo 46 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, tremendo. Yo me pongo a pensar todo lo que estaba pasando Jesús. Mire, hay cosas en el mundo tan duras por las cuales pasaremos. Otros serán más duras. Para otros serán más duras. Yo no sé. Solo Dios lo sabe todo. Pero yo creo que el momento en que Jesús estaba reclamando la presencia del Padre no se parece en nada a ningún momento que nosotros podamos experimentar sobre esta tierra, por más doloroso que sea. Y vaya que hay cosas tremendamente dolorosas, como lo de Carmen, como lo de Liliana, su sobrino, por el cual oramos. Tremendo. Jesús se sentía abandonado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No sentía la presencia del Padre. Y estaba pasando por el proceso que lo iba a llevar a la muerte. A la muerte. Y la gente cree que lo más difícil puede ser la muerte en este mundo. No, es lo que hay después de eso. Jesús iba a morir, porque la paga del pecado es la muerte. Jesús murió por tus pecados y mis pecados. Él no tenía ningún pecado, pero todos nuestros pecados fueron puestos sobre Él. A veces nos duele el corazón por algo que nos hacen, pero no se compara en nada en tener todos los pecados de toda la humanidad sobre sí. Y saber que era inocente y que ahora iba a pagar por esos pecados. Y que no encontraba al Padre. Algunos teólogos dicen que el Padre se alejó por no ver sufrir a su Hijo. Otros dicen que el Padre se alejó porque lo único que separa al hombre de Dios es el pecado. Y Jesús era pecado. Y no sentía la presencia del Padre. Y yo voy a decirte ahora, Dios no te ha abandonado ni te abandonará nunca. Él prometió que estaría con nosotros hasta el fin. Era un momento crucial que estaba viviendo Jesús, en donde se sentía tan solo, porque déjeme decirle algo, hay lugares, hay circunstancias, hay momentos por los cuales tendremos que pasar solos. Todo el mundo se irá, porque eres tú y solo tú quien tienes que pasar por eso.
Hay momentos en que puede haber mucha gente a tu alrededor sufriendo, pero tu dolor es tan tuyo que dices, es que nadie sufre como yo estoy sufriendo. Como sea. Y Jesús estaba sufriendo y no sentía la presencia del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Clama Jesús. ¿Y sabe qué? Jesús tuvo que echar mano de la fe. Y usted dirá, pero Jesús, ¿cómo? Recuerde que Jesús era 100% hombre. Y el que murió en esa cruz fue el hombre, no Dios. No Jesús, Dios. No, Jesús, hombre. Fue el que murió en esa cruz por usted y por mí. Y se tuvo que aferrar de esa fe. Llegó un momento que tuvo que aferrarse de esa fe después de exclamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es que no te encuentro, es que no te veo, es que no te siento. Y tristemente tiene que ser así. Muchas veces pasar solo por esos momentos. Porque la fe también será probada. Porque el Padre quiere ver que tu fe es firme en esos momentos, en esas circunstancias tan duras. Y tan Jesús se aferró a esa fe que iba a consumarla en la cruz, iba a terminarla, iba a completarla en esa cruz. Cuando dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. En un momento se sintió tan solo y tan abandonado. Pero no se quedó así pensando, reclamando, dándole cabida a Satanás, diciéndole, te puedes bajar de esa cruz, el Padre te abandonó, te metió en esta misión y enseguida te dejó. El Padre no merece que tú mueras. Bájate de esa cruz, bájate de esa cruz. ¿Sabe cuántas veces Satanás roba nuestra fe en esos instantes tan difíciles? Y la gente cree que es que la fe es solamente para yo recibir un milagro. Sí, también la fe es para ti y yo recibir un milagro. Pero el milagro más poderoso que puede alcanzar la fe es que podamos testificar de nuestra vida cristiana, de nuestra fe y del Señor de nuestras vidas al mundo entero, a pesar de todas las circunstancias. De nada vale predicar fe, de nada vale decir yo creo, cuando en un momento de dificultad, de dolor, de escasez, de enfermedad, yo qué sé, entonces nos vamos. Jesús estaba tan convencido y se agarró de esa fe de que el Padre no le había abandonado, que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, lo entrego a ti, mi espíritu lo entrego a ti, no lo pongo en otras manos, a ti, Señor, a ti. Tremendo eso. Tremendo eso. Yo no podría siquiera imaginarme lo que Jesús estaba sintiendo. Todo lo que estaba sintiendo, el dolor, todo físico, pero no solo físico, espiritual. Hemos oído decir muchas veces que el dolor físico no se compara con el dolor del alma, con el dolor emocional. Y Jesús estaba experimentando no solamente un dolor físico, sino un dolor emocional, un dolor en el alma. Estaba muriendo por ti y por mí. Estaba muriendo por ti y por mí, definitivamente. Y a pesar de haberse sentido solo en un momento, sabía, porque sabía
que el único que podía cuidar de él era el Padre Celestial. Y encontramos en la carta a los Filipenses capítulo 2, versículo 9 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Después de haberse despojado, de haber dejado su trono, de haber encarnado, de haber muerto en esa cruz, de haber pagado nuestros pecados en el infierno. Porque es que mucha gente dice, ahí en la cruz, ahí así, exactamente, ya listo todo. Dice la palabra del Señor que Él fue a las partes más bajas de la tierra y fue a los espíritus encarcelados y predicó allí también. Pero ¿sabe con qué estaba predicando? Con sus heridas, con sus azotes, con su sangre derramada. Ya no era solamente con palabras o con parábolas. Ahora iba con sus manos traspasadas, con sus pies traspasados, con su corona, su cabeza sangrante, su costado sangrante, su espalda, donde se veían las costillas. Ahora estaba predicando en las profundidades, con una fe, con las obras de la fe. Y la obra de la fe fue morir y pasar por todo lo que pasó en esa cruz. Ahora estaba predicando con la fe cumplida, con la fe completa. Ahora estaba diciendo: consumado es, todo está hecho, todo está terminado. Cuando se levantó al tercer día, y el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y voy a decirle algo a usted. Si podemos guardar la fe hasta el momento en que nos llame a su presencia, o que Cristo venga por su iglesia, no habrá premio, no habrá satisfacción, no habrá regalo más grande que poder entrar en su regazo, que poder entrar en su presencia. Porque Él dijo: vendré y os tomaré a mí mismo. Y mucha gente bromea y dice, la Biblia dice que hay calles de oro y mar de cristal. Y cuando yo vaya, yo voy a pedir, yo voy a querer una mansión. Y yo meditaba tanto en estos días en eso. Y yo decía, a mí no me interesa una mansión en el cielo. Yo no quiero oro. Yo no quiero diamantes. Yo no quiero una mansión. Yo no quiero una mansión llena de perros. Que los que saben, me conocen, saben que amo los perros y los gatos. Yo no quiero eso. Él dijo: y vendré y os tomaré a mí mismo. Y yo entiendo por eso que vendrá y nos perderemos en Él. Que mi mansión se llama Jesús. Que mi morada se llama Jesús. Que mi riqueza, que mi regalo se llama Jesús. Que la gracia, más gracia manifestada, será estar en Él. Será estar en Él. Mire, no se compara con nada. Pero yo hoy quiero advertirle: el mundo y sus placeres y toda circunstancia difícil, el diablo quiere aprovechar para robar tu fe. David había perdido a su hijo. David era perseguido. David fue menospreciado. David fue traicionado. David fue engañado. Pero aún así, y que dijo: Dios mío, yo clamo a ti y no me responde.
terminó diciendo: hasta todos los pueblos te adorarán y te alabarán, porque tú eres Dios sobre todo. Mire, hay cosas que no vamos a entender nunca. No, porque está en la potestad de Dios la respuesta. Hay cosas que no vamos a entender que suceden en nuestras vidas. Y uno dice: ¿pero por qué? O dice: ¿otra vez? O no lo vamos a entender. Dios tiene una respuesta, pero sí puedo asegurarte, sí puedo prometerte con perfecta fe que todo lo que vivamos en esta tierra, todo lo podemos en Cristo Jesús. Y si permanecemos, y si sujetamos, y si nos agarramos, y si nos ministramos a nosotros mismos esa fe, tendremos victoria. Tendremos victoria. Tendremos la victoria que el Señor nos da. Tendremos victoria. Yo decía: tremendo esto. Tremendo esto. Es que sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Usted y yo debemos asegurarnos al acercarnos a Dios, tener fe, porque Él es galardonador y se agrada de los que le buscan con fe. Cuando nuestra fe está firme, mire, puede pasar tsunamis a nuestro alrededor, tsunamis económicos, tsunamis familiares, tsunamis físicos, tsunamis de todos los habidos y por haber. Y nada nos moverá, porque seremos como el monte de Sión, que no nos moveremos de su presencia. Yo he perdido muchas cosas, y tal vez usted también. Pero le voy a decir una cosa: lo que yo no pienso perder nunca, jamás, es la fe. Es la fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿será que hallará fe en la tierra?, dice la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque hay una competencia del mundo, de la ciencia, de Satanás, para robar la fe. Para robar la fe. Y cada día, déjeme decirle, cada día hay cosas por las cuales ya no necesitamos creer. Deme un ejemplo. Ok, cuando el pueblo de Israel iba por el desierto, no necesitaban un médico, no necesitaban ir a la farmacia, no necesitaban ir a comprar ropa, zapatos, comida. Se enfermaban y o creían o se morían. Hoy en día, ni siquiera intentamos creer, ni siquiera intentamos ejercer la fe. Cuando ya estamos o una pastilla, o a la farmacia, o al médico. Pero cuando no hay, sí o sí, tienes que aferrarte a la fe. Aferrarte a la fe. Y este mundo y la ciencia y Satanás han provisto tantas cosas para el hombre que la fe parece obsoleta. Parece que no necesitáramos fe, porque todo lo que queremos o lo que necesitamos es fácil conseguirlo. Es fácil conseguirlo. Pero dime, si tuvieses que llevar el único cordero de tu manada, que ya no queda la manada, pero queda un cordero solamente, y que tuvieras que sacrificarlo, dime si creerías o no creerías por retener ese cordero. Y así muchas cosas. A veces vemos el problema. ¿Y sabe qué? Dios lo único que quiere es que tú ejercites la fe en esa circunstancia. Porque la fe se está volviendo como nosotros mismos. O sea, tenemos la fe descuidada completamente.
Porque ya no necesito creer por muchas cosas que deberíamos creer. Porque es que cada cosa por la cual creemos es algo que ejercita nuestra fe. Y no es tal cosa que le dio más fe a fulano y más fe a perano. No, a todos se nos dio una medida de fe. Lo único que tenemos que hacer es ejercitar la fe. Pero es que no la ejercitamos. Porque es más fácil conseguir el medicamento o ir al médico que ejercer la fe. Que aguantarme un día, 2 días confesando fe. Sin fe es imposible en este camino. Y voy a decirle algo. Muchos se quedarán a mitad de camino. Muchos. Porque Satanás te dirá, y tu Dios no te guarda, y tu Dios no te cuida, así como le decían a David. Y Dios no guarda a tu familia, y tú tanto que oras, y tú tanto que lees la Biblia, y tú tanto que vives en la iglesia. Y va a tratar de robar lo único que te acercará al Señor, la fe. Lo único que te llevará al trono de la gracia confiadamente, esa fe. Lo único que te hace creer y entender de que Él es tu Padre Celestial. Parece que la fe se hubiese convertido en un artículo de lujo en estos días. Sí, porque todo se presta para que no ejercitemos la fe, para que no tengamos fe. Porque el diablo sabe que si tú no tienes fe, tarde que temprano terminarás dándole la espalda a Dios. Absolutamente. A Dios. Dios mío. Alguien decía, nadie debe ser ateo. Alguien, todo el mundo tiene que creer en algo. En algo tiene que creer. En lo que sea, pero tiene que creer. Pero yo te digo a ti, que no es una creencia, que es la fe de Dios. La Biblia dice, tened fe como la fe de Dios. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, échate a la mar, se echaría a la mar. Debemos desarrollar nuestra fe todos los días, santo. Aleluya. Por eso es que necesitamos la virtud de la fe en nuestra vida. Y como les prediqué la otra vez, no es una creencia. La fe no es una creencia. No, no es una creencia. Porque creencia hay miles. Creencia hay miles. Hay creencias para todos los gustos. Pero fe solo hay una. La fe del autor y consumador de ella, porque Él consumó esa fe en la cruz del Calvario. Hoy yo te digo, consuma tú esa fe que te fue dada en esa circunstancia, en ese momento, en ese instante, en ese dolor, en esa escasez, en esa enfermedad, en lo que estés viviendo. Consuma esa fe, aférrate a esa fe, que el diablo no te pueda robar esa fe de ninguna manera. Absolutamente de ninguna manera. Un hombre sin fe es un hombre vacío. Un hombre sin fe es un hombre a merced de todas las cosas que le puedan suceder. Un hombre sin fe es un hombre que no está bajo el amparo del Señor. Un hombre sin fe es un hombre que no reconoce a Dios como el Señor de su vida. Un hombre sin fe es un hombre que nunca podrá acercarse confiadamente al Señor. El que se acerca al Señor debe creer que le hay y que existe y que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, yo te digo una cosa. El diablo está trabajando para destruir la fe. Y yo quiero decirle a todas las personas que están aquí, yo oro por todos. Yo oro y todos los sábados los llevamos en oración a ustedes. Y cuando ustedes son específicos y me escriben las peticiones, oramos.
Y he orado, Carmen, por ti, para que tu fe no falte, para que tu fe no escasee, para que sane ese dolor con la fe que el Señor te dio. A Jesús se le dio un nombre, sobre todo nombre. Y a nosotros se nos dará también un galardón por guardar y preservar la fe. Aleluya. Dios nos guarde y Dios guarde sus vidas y a cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús. Que no escasee la fe, porque con ella nos acercamos a ti confiadamente, Señor. Porque con ella creemos que tú eres nuestro Padre, que tú eres quien nos salva y que tú eres quien nos consuela y nos redarguye. Por la fe fue hecho el universo de lo que no se veía. Pero por la fe yo llevo a mis hijos, mi familia delante de tu trono, Señor. Y por la fe yo permanezco, porque un día te veré cara a cara. Un día te veré cara a cara. Y si hay algo en este mundo, Señor, que debe inspirar a cada cristiano, a cada persona que tiene la fe, es saber que un día le verá cara a cara. Que un día estará en su presencia. Que un día Él te dirá, entra al gozo de tu Señor. Aunque hayamos derramado muchas lágrimas en esta tierra, pero el Señor nos bendecirá. Guardemos la virtud de la fe como parte de ese fruto y que Dios nos ayude, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Les bendigo y les amo. Quien les habló, su pastora Mónica María Loaiza, desde New Jersey. Mañana, quién sabe. Un besito.